Telesur. Es inevitable concebir a la ciudad como una célula viva que se da en mil formas. Mérida, en su proceso de crecimiento, se ha ido transformando y en los últimos 30 años ha experimentado múltiples variaciones que han desembocado en la fragmentación de sus espacios. La evidente desigualdad social es uno de los resultados más desmedidos y una brecha que se incrementa con el tiempo. La base de esta discusión empezó cuando se creó involuntariamente la existencia de una Mérida dividida que fragmentó a la ciudad en norte y sur, y en los últimos 15 años terminó por aislar a los más vulnerables al sur más profundo. Esa Mérida, que se ve Mérida profunda y todo, la ven como un problema, no como una célula viva, no como algo que transpira, que se reproduce, que tiene su belleza también, la gente tiene su encanto, la gente es amistosa, la gente interactúa, hay una armonía social, etc. A pesar de esta situación, la ciudad continuó desarrollando vida en ambos polos, como espejos invertidos en donde el norte se pintó de blanco y el sur, lamentablemente, de sombras. Y digo, no se trata de vivir en una Mérida o un idealismo, ¿no? Pero hay que reconocer que el problema existe. A 473 años de su fundación, ¿cuál ha sido el fracaso repetitivo al administrar la ciudad? ¿Y por qué el desarrollo urbano no ha sido equitativo? No existe una actualización en materia de desarrollo urbano. Existen leyes que le dan las herramientas a la autoridad municipal para ir actualizando sus programas de desarrollo urbano. Desconozco el motivo, en la administración pasada nunca se hizo. Evidentemente esto te lleva a ir gobernando a base de ocurrencias. Los procesos no son estáticos. Una ciudad requiere herramientas de desarrollo que se adapten a los cambios. La falta de un plan de desarrollo municipal que esté orientado a que nuestra ciudad crezca de manera uniforme, pues vemos este tipo de situaciones y es lo que hace que la gente tenga la percepción de que existen varios tipos de Mérida. Datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI colocan a Mérida como el municipio más poblado del estado de Yucatán, incremento que trajo consigo la necesidad de crear más espacios para vivir, pero también mayores problemas que enfrentar. Se ha creado una política de construir vivienda por construirla. Hay que construir vivienda. Desde el 2000, en la administración del presidente Fox, se dijo que había que construir 3 millones de vivienda. Con el presidente Calderón hay que construir 6, y ahorita con el presidente Peña que hay que construir 9. Entonces, ¿dónde hay que construirlas? Pues donde se pueda, pero hay que construirlas. La falta de políticas públicas eficientes en materia de desarrollo urbano que distribuyan equitativamente la infraestructura en la ciudad propició que la mayor parte de las inversiones realizadas sean encauzadas hacia la parte norte de la ciudad, minimizando las necesidades del sur. Si hoy tenemos 2 ciudades, es porque la balanza sigue inclinándose a favor del que más tiene, o de los que más tienen, o donde más se mueve, que en donde no lo ven o no se nota. El problema se acrecentó cuando las tierras incrementaron su valor. Construir una casa en las condiciones que se desean tiene un costo que las personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos no pueden pagar. 6 de cada 10 personas en Mérida no tiene un empleo seguro o se autoemplea, y cubrir la necesidad de una vivienda resulta imposible. No es hacer un fraccionamiento para que la gente tenga menos. Y de hecho, el hacer eso es prácticamente un gueto. Es la discriminación casi en punto, ¿no? O sea, como no tenemos pues a los pobres, pues aquí los ponemos porque no hay para otra. ¿Por qué no buscar que esos pobres se incorporen a donde están los pobres, los menos pobres, los más pobres o los más ricos? Sí, hubo un grupo que participó y que hay que reconocerle que se metió en las políticas, buscando impactar en las políticas públicas, fueron los arquitectos, mientras el resto de la sociedad se mantenía ajeno y poco participativo. Hay que reconocer la participación de los arquitectos, pero aún así no fue suficiente. Nos quedó grande Mérida para lo que teníamos. Fue en los 90, durante la alcaldía de Patricio Patrón Laviada, cuando se hace público el problema social que ya señalaban los investigadores.
la existencia de más Méridas, con sus respectivas faltas en educación y elevados problemas de alcoholismo e inseguridad. Sí, también ya se empezaba a ver la separación de la Mérida del norte del resto de Mérida. Se iba rompiendo la integridad urbana de una sola Mérida, originalmente con sus enormes desigualdades que desafortunadamente siempre hemos tenido en Yucatán, especialmente en Mérida, con división de clases. Cuando Patricio Patrón asume la gobernatura del estado de Yucatán y lleva a evaluación la posibilidad de desarrollar el Sur Profundo a través de un proyecto ambicioso denominado Metrópoli Sur, propuesta que no fue aprobada, negándole a Mérida la posibilidad de eliminar fronteras. El boicot, la imposibilidad de hacer Metrópoli Sur, fue un parteaguas, un desastre para la ciudad, un daño enorme a la ciudad. Claro, en ese momento nosotros pensábamos que nosotros nos enfrentábamos a un partido político. Después resulta que nos enfrentamos a intereses económicos, nos enfrentamos a los principales medios de comunicación en ese momento que habían en Yucatán, que estaban muy metidos con intereses de propiedad de la tierra y que les interesaba que la ciudad creciera desigual. Increíblemente que haya gente que piensa así. En esos momentos, el precio de la tierra era tan accesible que la idea de construir un nuevo aeropuerto se ajustaba al presupuesto y permitiría desarrollar la zona económicamente para generar el atractivo suficiente que invita a los inversionistas a iniciar nuevos proyectos. Una idea que de establecer las políticas públicas adecuadas podría ser viable con base a los requerimientos de la Mérida de hoy. Yo creo que Metrópoli Sur se va a terminar haciendo en algún momento para la ciudad. Es una inercia y es una obligación también del propio gobierno de poder realizarlo y lamentablemente por cuestiones políticas no avanzó, pero creo que debió haberse concretado y yo creo que se va a hacer en algún momento. Durante el mandato del exalcalde Renán Barrera Concha, se creó el Instituto Municipal de Planeación con el fin de realizar estudios estratégicos para la planeación urbana, organismo mayoritariamente ciudadano que se encargaría de definir las políticas de crecimiento. Sus decisiones y sus determinaciones no tienen ese sustento social que haga que todos estemos de acuerdo y que haga que todos nos veamos representados y que haga que pues ahora sí que todos estemos de acuerdo en hacia dónde va nuestra ciudad. Actualmente, Mérida posee el segundo centro histórico más grande de la República Mexicana después del Distrito Federal. La seguridad, la riqueza cultural y el desarrollo empresarial son algunos de los motivos que han atraído a los visitantes a permanecer en la ciudad indefinidamente. Según el Instituto Mexicano de Competitividad, Mérida ocupa el primer lugar a nivel nacional en productividad, innovación y calidad en sus servicios, razones y resultados que no han sido suficientes para reducir la brecha entre la zona norte y la zona sur. Hay intentos, pero, te repito, son paliativos a un problema grave, a un cáncer muy avanzado que es la desigualdad, es el bajo desarrollo de la zona sur de Mérida, especialmente el Sur Profundo. Se le están dando aspirinas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente creer en el sur, invertir en el sur, hacer plazas comerciales en el sur, hacer también servicios para las personas del sur y por supuesto, desde luego, tener las mismas oportunidades, que la gente no tenga que cruzar de un punto a otro de la ciudad para encontrar lo que debe de encontrar precisamente cerca de su casa. Hasta hace 30 años, la mayoría de las colonias del sur carecían de los servicios de electricidad, agua potable y calles pavimentadas. Hoy, son menos los desarrollos que requieren cubrir estas necesidades, pero son más las familias que nacen y requieren alcanzar lo básico. Todo ese crecimiento que desordenó a Mérida sin una planeación adecuada, hoy estamos tratando de revertirlo, digamos desde hace ya algunas administraciones, pero a futuro tiene que ser una disciplina muchísimo más fuerte. En el 2010, durante la administración de la exalcaldesa Angélica Araujo, se realizó la instalación del Consejo de Desarrollo Urbano como un ente autónomo que representara a la sociedad. Sin embargo, los cambios administrativos no permitieron que Mérida alcanzara la meta de una ciudad ordenada. Dejamos sentadas las bases, hablábamos de que se tiene que hacer este desarrollo urbano con esa visión metropolitana. Por eso hablábamos inclusive hacia el 2030,
porque necesitamos también ponernos un límite. ¿Hacia dónde vamos a llevar estas ciudades? ¿Hacia dónde las vamos a crecer? ¿Hasta dónde vamos a poder permitir que crezcan? Y eso se tiene que establecer desde ahorita. Si comparamos lo que recibimos, que fue una administración que nos tocó reparar, componer, prácticamente rehacer nuevamente la administración municipal, que estuvo muy deteriorada, con un déficit presupuestal, con deudas a proveedores, en fin, con todo lo que ya sabemos, el tema de las luminarias, etcétera. Nos tocó hacer una administración de apagar fuegos y de recomponer problemas. En los últimos 3 años, se ofertaron más de 2.000 acciones de vivienda y se construyeron más de 198 kilómetros en vialidades. ¿Por qué entonces en algunas zonas todavía hay niños sin zapatos? ¿Y por qué uno de los principales problemas sociales de antaño, como la inseguridad, continúa vigente? Se necesita el dinero, desde luego, pero se pueden desarrollar otras acciones muy importantes como las que yo te digo, formar ciudadanía, organizaciones comunitarias. Transformar a Mérida requiere integrarse a una visión más social y menos de clase. Los requerimientos de la etiquetada zona norte de la ciudad no son las principales necesidades de la zona sur. Una política pública integral de desarrollo urbano iniciaría por enfocarse en la educación de los ciudadanos antes de construir casas o edificios que posteriormente sean abandonados. Lo que se tiene que hacer es que las personas tengan mejores oportunidades de empleo, mayores ingresos, mayores prestaciones en materia de salud que le corresponde al gobierno federal también, mayor seguridad también en sus viviendas, porque también son víctimas de muchísimos robos y de mucha violencia en esta parte de la ciudad. Ya no es la solución seguir haciendo infraestructura la misma de siempre, hay que hacer proyectos detonantes, cosas que cambien realmente la calidad de vida de la gente, que los mejoren, que les dé oportunidades de crecimiento. Cómo conservar esta calidad de vida sin perder nuestra esencia, que podamos conservar nuestras tradiciones, nuestros valores, esa familia que sigue siendo el eje de nuestra sociedad, pero también avanzando la modernidad para tener estas oportunidades de mejores empleos y de mejor desarrollo para las personas. El problema del sur es un problema más profundo que pavimentar calles o reconstruir parques. El reto no es solo de las autoridades. La segmentación la proclama la misma ciudad, con un norte moderno, un centro histórico y un sur profundo. Uno de los grandes desafíos no requiere solo de inversión, requiere cambiar conciencias. Con imágenes de Alan Chan reportó para Noticieros Telesur, Gema Gorosica. Telesur.